Almacén de los 33, lugar que tiene mucha vida y bastante actividad vinculada con lo cultural, lo artístico, en este caso a la historia. Así es, y quien va a estar disertando es el profesor Rubén Bourlot, a quien tenemos aquí en los estudios de Canal 6 de Paraná. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas tardes. Muy bien, mucho gusto de estar con ustedes. Un placer. Y justamente hoy un día lluvioso, especial para ir a escuchar para enriquecerse. Un lugar acogedor como es el Almacén de los 33, con el cual el Instituto Federal Artigas de Entre Ríos hizo un convenio para hacer actividades en conjunto con este lugar tan emblemático de Paraná, que se ha recuperado. Y bueno, esta noche vamos a charlar un poco sobre uno de los acontecimientos importantes del Río de la Plata, como fue el Congreso de abril o de Tres Cruces, que se reunió, digamos, cerca de Montevideo, allá por 1813. Empecemos, bueno, destacando la figura de Artigas, ¿no? Por supuesto, y dentro de las cuestiones por ahí más básicas, todo lo que sabemos sobre él, este caudillo, este hombre tan importante que tuvo la historia de la banda oriental, tan importante también para los hermanos uruguayos, pero también de alguna manera por su devenir y su actuación política y militar para nosotros los entrerrianos, ¿o no? Sin ninguna duda, Entre Ríos fue un poco el epicentro del artiguismo y de la Liga de los Pueblos Libres, que se constituye a partir de la presencia de Artigas como el gran caudillo latinoamericano del sur. Y bueno, el Congreso de Abril es clave porque en ese momento se había convocado a la Asamblea General Constituyente en Buenos Aires, el directorio lo había convocado, para tratar de darle institucionalidad a las Provincias Unidas y había convocado elección de diputados a todas las provincias, entre otras la banda oriental. Claro. Y bueno, Artigas convoca a ese congreso justamente para elegir los diputados, para acudir, digamos, a esa asamblea en Buenos Aires y además para discutir qué temas iban a llevar esos diputados orientales a Buenos Aires. Bien. De ahí surgen las famosas instrucciones del año 13 de Artigas. ¿Fueron bien recibidos los diputados de Artigas en Buenos Aires o medio como que los rechazaron los Eso no fueron recibidos. No fueron directamente no fueron recibidos. No, tanto es así que después se hizo otro congreso paralelo que lo convocó Rondó, en donde sí se eligieron unos diputados diputruchos ya en aquel entonces había los diputruchos, mirá vos. Así que estos diputados fueron rechazados porque en realidad las autoridades de Buenos Aires habían convocado a elegir diputados por Montevideo y otras localidades de la banda oriental, pero no la consideraban como una provincia, por lo tanto tenía menos representación. Artigas insistió en una representación como correspondía a la banda oriental, en donde se elegían diputados por los cabildos, cada uno de los cabildos que existían en la banda oriental elegían diputados, y esos fueron los que se envió a Buenos Aires, que terminaron siendo 5, y bueno, las autoridades de la Asamblea Constituyente los rechazaron por esa formalidad, supuestamente, pero en realidad era por la digamos, la profundidad de los reclamos, de las instrucciones en donde Artigas pedía la independencia absoluta de nuestros territorios del poder español, cosa que las autoridades de Buenos Aires todavía estaban especulando si nos independizábamos o no. Tanto es así que la asamblea del año 13 se llamó constituyente, pero no tenía dentro de sus puntos declarar la independencia. ¿De dónde nace, Rubén, en tu caso, este interés, ¿no? Puntualmente por la figura de un hombre como José Gervasio Artigas? Bueno, mi interés es rescatar la historia regional, entrerriana, regional, y fundamentalmente la historia vista desde nuestro lugar, ¿no? Es decir, que no la historia que escriben desde Buenos Aires, más allá de que Artigas es una figura emblemática y que ha sido recuperada en los últimos tiempos, después de que Mitre y su historia mitrista haya sepultado a los caudillos, Artigas fue reivindicado, pero todavía falta profundizar una visión regional y desde lo local de esta figura de Artigas. Por ejemplo, rescatarlo desde Entre Ríos. Tanto es así que acá se
cerquita, 3 o 4 cuadras, ahí está el sitio donde Artigas crea la primera escuela primaria en Paraná. Digamos. Correcto, acá cerquita. Acá cerquita, a unos sí. metros nada más. Sí. A pocos Tal metros, cual. sí, que es frente, digamos, el Consejo Deliberante, ahí la farmacia del Indio. Exacto. En ese lugar, bueno, ahí funcionó una escuelita primaria que en 1815 mandó a fundar Artigas. Digo, para decir, bueno, la batalla del Espinillo, que sucedió acá cerca de Paraná, en donde las fuerzas artiguistas derrotaron a las de Buenos Aires, es decir, muchos acontecimientos vinculados a Artigas están en nuestra región. Y Aliado a los federales, claramente. y Bueno, tiene hace- que ver con el federalismo, con el Es. planteo de la República. En las Es. instrucciones del año 13 pedía que el gobierno debía estar dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Judicial. Digamos, contundente era eso. Y lo otro que debía ser una confederación de provincias, no un Estado unitario. Pedía eso y que la capital de las Provincias Unidas no fuera Buenos Aires. Entonces, ese mirá. atrevimiento le costó a Le costó Artigas, la digamos, cabeza. el rechazo Tal cual. Qué bárbaro, Sí. ¿no? Bueno, eso es ser un estadista, justamente. Sin duda, ¿no? sin duda. Además pedía otra cosa, descentralizar el puerto de Buenos Aires, pedía puertos en Maldonado y Montevideo, que también se habilite para el comercio exterior, para compensar o equilibrar, digamos, el puerto de Buenos Aires, que era monopólico Claro. en ese momento. Ujú. Esta noche también va a estar con Sara de Amabet, ¿no? Sí, Sara Mabe, que es la presidenta del Instituto Artigas, que Claro. va a presentar el instituto. Es la primera actividad concreta que se realiza con el almacén de los 33. Y este es el inicio de un ciclo de charlas artiguistas que, bueno, el encargado del almacén, Petruzzi, nos convocó con la idea de hacer un ciclo de charlas artiguistas porque... Y hay digamos, muchas etapas o instancias, ¿no? que repasar de lo que ha sido su actuación también. Sin duda, nosotros tenemos en agenda así muy provisoria, que se dio el Congreso del Arroyo de la China, que se hizo en Concepción, Uruguay, un hecho muy importante, que ocurrió también en Entre Ríos, y bueno, y otros acontecimientos vinculados a Artigas que iremos desarrollando seguramente en este ciclo. En este ciclo, el próximo, ¿cuándo ya está previsto? No tenemos hay todavía fecha la agenda, todavía. digo, doy así, tiro temas que podrían Sí. ser temas de los próximos. Es como, como si encuentros. fuera una serie de Netflix, ¿viste? Claro. Que va por temporadas. Sí, por temporada. ¿no? Va como hoy episodio 1. Sí. Y así, o no está por orden cronológico. No es cronológico, no es cronológico, Sí. exactamente, sino, bueno, es medio efemérico, es decir, Claro. de acuerdo con cómo se cumpla la De fecha. acuerdo al momento que Al estamos viendo. momento. Claro, porque esto de las Tres Cruces fue en abril, justamente. Fue en abril, exactamente, y bueno, en junio fue el Congreso de Oriente, y bueno, Claro. puede haber alguna otra fecha significativa donde trabajemos también las temáticas vinculadas a Artigas. Ujú. Y en cuanto al público, para extender, por supuesto, la invitación a quienes nos estén viendo, ¿desde qué edad puede acercarse hoy esta De noche? cualquier edad. Es Sí. decir, una de las convocatorias que nosotros pensábamos, lo que pasa es que estamos en una situación, primero de lluvia y segundo de falta de transporte, Sí. era Claro. que las escuelas nocturnas Claro. que hay en los alrededores, en la escuela Máximo Victoria, que está en la escuela Rivadavia y otras, pudieran Sí, asistir a algunos, pero bueno, estamos en una situación compleja. Sí, está Pero complicado, sí, orientadas a todas las edades, pero para los jóvenes, especialmente los jóvenes secundarios, puede ser clave porque la vamos a explicar en una forma muy didáctica, Claro, muy claro, llana y muy vinculada a lo contemporáneo, a lo actual, ¿no? Claro. Vamos a tratar de de ver la historia desde lo actual. Claro. Como decía Benedetto Roch, la historia es siempre historia contemporánea, más allá de que trabajemos Se con vaya hacia temas atrás en el antiguos. tiempo. Sí, Claro. Benedetto Croce, decía Sí. un historiador La italiano. historia es siempre contemporánea, más allá de que nos vayamos hacia atrás en el tiempo. Exactamente, porque la historia está vista desde el hoy, del historiador o el investigador que interpreta hoy la historia, Que es y un de hombre acuerdo a las claro. necesidades y los intereses de hoy. Tal Y es la cual. mejor manera, se me ocurre también, de aprender la historia. Aprender historia puede llegar a ser pero muy interesante, enriquecedor, Sí. hasta fascinante, te diría. Pero es de esta manera, ¿no? Sí, Por sí. ahí muchas veces se recurre a enseñar con cuestiones vinculadas a la memoria, no sé, fecha de nombre No, y fecha sí, de... nombres y fecha. Sí. Y eso la verdad que no me Un parece poco que... aburrido también la lectura de la fotocopia Y esto directa. O de la memoria y- fotocopia o del sí. libro de la página 5 a la Sí. 8 Tanto, claro. ¿Y qué pasa? después repetir. ¿Y qué pasa? A los meses
ya te olvidás. Sí, no te queda. En cambio, si te lo cuentan así, es como que incorporás realmente el conocimiento y el recuerdo de lo que pasó con estas hombres y mujeres tan importantes de nuestra historia, ¿no es cierto? Así es, sí, así que bueno, muy bien. Vamos a repetir la invitación para esta noche. ¿A qué hora es? A las 20 horas. 20 horas. 20 horas en el Almacén de los 33, que queda en Babio y Currech, acá de la ciudad de Paraná. Ciclo de charlas Artigas, hoy la primera de ellas, Artigas en el Congreso de Tres Cruces de 1813. Bueno, están todos invitados y bueno, los esperamos a pesar de la lluvia. Bueno, bien, no se muchísimas suspende, gracias. que eso es lo importante. No Al se estar suspende. cubierto, No, nosotros linda No se suspende invitación. por lluvia. Nosotros somos artistas, no nos Ahí va. vence ninguna No nos lluvia, amedrenta tormenta. el No nos mal amedrenta. tiempo. Muy bien, Ahí me está. encanta.